Les doy la bienvenida a esta segunda semana del curso de inmersión. Hoy vamos a tener espectaculares charlas. La doctora Mirta Ramírez, ella es jefa del Departamento de Oftalmología del Hospital Militar de las Fuerzas Armadas. Ella es especialista en órbita, en vías lagrimales y oculoplastia por la Escuela Paulista y también hizo innumerables cursos en el Envíame extranjero. un correo así ya mismo, ¿verdad? Bueno, antes de empezar con la charla, entonces también les quiero recordar que no se olviden de inscribirse al ¿Cómo? simposio, al segundo Se te simposio fue ahí. de retina y glaucoma que va a ser el 18 y el 19 de Eh, junio, y al de catarata y cirugía refractiva que va a ser @gmail. el 21 de agosto. También en el curso de inmersión Decime vamos, reenvío perdón, otra en vez a la el doctora. simposio vamos a tener lo que es el concurso de fotografías. Y el concurso de fotografías, como habrán visto ya en el mail de difusión y en las redes, va a ser, van a tener premios espectaculares. Entonces, no se olviden, por favor, de enviar sus imágenes. Puede ser de cualquier tema, no hace falta que sea justamente de retina, de glaucoma o de catarata. Y bueno, y no se olviden inscribirse, ¿verdad? Bueno, después de Mirta, el doctor Walter Martínez Torres nos va a hablar del trauma químico. Walter Martínez Torres es médico subespecialista en córnea y cirugía refractiva, se subespecializó en el Hospital Central Militar de México DF, entonces también hay que aprovechar otro especialista en córnea para que podamos aclarar todas nuestras dudas en estos temas. Igual la idea de la charla no es que sea de mucha duración, sino que quiero que fijen ciertos conceptos, porque es una patología que vemos frecuentemente y tenemos que hacer los diagnósticos diferenciales. Entonces, el objetivo de la clase es que ustedes aprendan el manejo de esta patología y aquí es mucha anatomía. Yo sé que con Eleonore ya vieron anatomía de órbita, porque justamente estructuras anatómicas son los que nos sirven de reparo para identificar una entidad de otra. Entonces, si ya tienen la base de anatomía, van a poder comprender mejor las patologías y por ende, sabiendo la anatomía, van a también entender la terapéutica, porque basado en eso es que nosotros hacemos el manejo de cada tipo de paciente. Como dijo Fátima, la charla de hoy va a ser básicamente celulitis orbitaria y periorbitaria. Siguiente, Fati. Importante que ustedes puedan identificar la estructura que va a determinar la definición de celulitis orbitaria de una periorbitaria. El septum orbitario es lo que va a definir la presencia de una celulitis orbitaria. Todos los tejidos que están por delante del septum, o sea, los anexos oculares, ceja, pestaña, párpado, son las estructuras que van a estar afectadas en una celulitis periorbitaria o preseptal. Al contrario, por detrás del septum orbitario, o sea, la grasa, los músculos extraoculares, la glándula, también tenemos la grasa orbitaria, todo eso, el contenido de la órbita, es lo que se va a afectar en una celulitis orbitaria. Siguiente. Teniendo en cuenta esta estructura, entonces podemos definir a la celulitis pirorbitaria como la inflamación de los tejidos orbitarios que se encuentran por delante del septum orbitario. Y como vamos a ver, hay muchas entidades que pueden generar una afección y tener finalmente una celulitis pirorbitaria. Siguiente. Los gérmenes más involucrados son normalmente gérmenes de piel o gérmenes del tracto respiratorio o de los tejidos vecinos a la órbita. Por eso es que vemos ahí otra vez Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes y vemos el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenzae, porque son gérmenes habitualmente que forman parte de la flora normal de la vía aérea y también de la piel. Siguiente. Entonces, en la patogenia de la celulitis periorbitaria tenemos que tener en cuenta las diferentes causas, ya sea que fueran solamente una infección de los tejidos blandos de los anexos oculares, como por ejemplo en la presencia de un orzuelo o un chalacio, donde es una glándula de meibomio, de un folículo piloso de la pestaña la que está involucrada en esta afección, que puede originar una celulitis periorbitaria preseptal, así como también infección, ya sea de la glándula lagrimal, como una dacroadenitis, o del saco lagrimal, como en el caso de una dacrocititis aguda, como se ve en la imagen adyacente, o
una sinusitis. También podemos tener como causa de una celulitis periorbitaria un traumatismo, ya sea un traumatismo contuso, como se ve en la imagen ahí, una equimosis palpebral, un edema palpebral, y también antecedentes de cirugías periorbitarias. Por ejemplo, en el caso de un trauma también puede haber laceración del párpado, ahí implica realizar una sutura, donde si no tenemos las condiciones de asepsia también podemos nosotros estar favoreciendo la aparición de una infección adyacente que vaya evolucionando a una celulitis periorbitaria o preseptal. Y otros agentes, como por ejemplo la picadura de un insecto a nivel del párpado, que puede generar una reacción inflamatoria importante, o una dermatitis de contacto, alergia o de otra índole que pueda generar también inflamación de los párpados. Entonces, básicamente, estas son las causas, son varias y tenemos que hacer los diagnósticos diferenciales. Siguiente. Gracias. Bueno, ahora que ustedes ya vieron todo el abanico de opciones que pueden generar una celulitis preseptal, siguiente, tenemos que ver cómo vamos a encontrar al paciente en el consultorio. Paciente que entra por edema, rubor, tumor, calor, el anterior. En el examen oftalmológico podemos ver que el paciente puede no necesariamente tener una agudeza visual alterada. El anterior, por favor. Entonces, un paciente con agudeza visual normal a la biomicroscopía puede ser que no tenga nada en la córnea, que no tenga nada en la conjuntiva, a no ser que, por ejemplo, en el contexto de un paciente con dacorcistitis aguda, al tener secreción purulenta por contigüidad genera una conjuntivitis. Bueno, ahí podemos encontrar una conjuntivitis en el paciente. A no ser que esté un cuerpo extraño y haya lacerado la córnea, podemos ver una erosión corneal o una queratitis. La presión intraocular probablemente, al estar el globo ocular indemne, no puede estar alterado. Y en el fondo de ojo, sobre todo, no vamos a encontrar tampoco probablemente alteraciones ni edema de papila. Siguiente. Una vez que identificamos la celulitis y la determinamos como periorbitaria, podemos iniciar un tratamiento inicialmente empírico. Entonces, normalmente usamos cefalosporina de primera generación, o sea, no nos complicamos, y en un paciente que viene por un orzuelo, chalación, dependiendo de la etiología, hacemos el tratamiento específico, si fuera un orzuelo, blefaritis o algo de una infección local a nivel del párpado, siempre nosotros orientamos al paciente a realizar una buena higiene del párpado, a utilizar un ungüento oftalmológico. Si fuera un niño, un ungüento que tenga tobramicina. En un adulto ya podemos usar un ungüento con ciprofloxacina u otra combinación. Y si tenemos la córnea indemne, podemos usar un ungüento que ya tenga corticoides. Entonces, además del tratamiento tópico, podemos darle tratamiento antibiótico vía oral. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, la dosis máxima en un adulto es de 2 gramos día de una cefalexina. Entonces podemos darle o 500 miligramos cada 6 horas o 1 gramo cada 12 horas. Y dependiendo de la edad, en edad pediátrica, tiene su esquema por kilo peso acorde al esquema que está ahí. Ahora, un paciente con celulitis periorbitaria puede requerir internación toda vez que en caso de un niño veamos que tiene aspecto tóxico. O sea, si es un paciente que asociado no tolera vía oral o vemos que está con aspecto tóxico o un cuadro febril, probablemente en ese contexto clínico por pediatría va a requerir internación y va a ser un seguimiento por oftalmología. Pero si fuera un caso adulto, lo más probable es que el tratamiento lo realizaríamos nosotros y sería ambulatorio y lo veríamos de control en el consultorio y probablemente no amerite internación a no ser que se complique. Entonces pasamos al siguiente, por favor. Y ahora tenemos la celulitis orbitaria. Una celulitis preseptal o periorbitaria no necesariamente va a evolucionar a una celulitis orbitaria, que como habíamos visto por definición, es toda inflamación que se encuentra por detrás del septo. Anterior, por favor. Dentro de las causas podemos tener, obviamente, a raíz de una celulitis preseptal, o sea, una extensión de una infección de los anexos oculares o de la piel de los párpados,
Y en otras causas podemos tener causas que no tienen relación con una celulitis periorbitaria o preseptal. Por ejemplo, puede originarse por un trauma importante que va a afectar a los tejidos también de la cavidad orbitaria, a una fractura. En el contexto de un trauma, nuevamente, podemos tener en un trauma contuso importante una fractura del piso orbitario o de la pared medial, que son las paredes de la órbita más delgadas y son las que más se afectan habitualmente. Y si tenemos una fractura del techo orbitario o de la pared lateral, normalmente son traumas muy importantes. Probablemente mi paciente o está en terapia o tiene el Glasgow muy disminuido. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta el contexto del paciente. Otra causa exógena que me podría dar una celulitis orbitaria. Bueno, también pueden ser, dijimos, no estoy viendo bien, cirugías orbitarias. Bueno, un paciente que se operó, por ejemplo, de una fractura del piso orbitario por tener antecedente de moto. En el caso de ese paciente, probablemente pudo haber llevado alguna placa de titanio o algún tipo de injerto. Entonces, en el contexto de una cirugía muy grande, también se puede generar una infección dentro de la cavidad orbitaria y eso extenderse y generar una celulitis orbitaria. O puede ser una intervención en el contexto de un trauma, donde pudo haber quedado un cuerpo extraño por dentro y no nos percatamos al hacer el toilet. Muchas veces quedan, por ejemplo, restos de vegetales, por ejemplo, un accidente de moto donde chocó con la rama de un árbol, entonces quedó un trozo de madera o a veces un poco de asfalto. Entonces siempre hay algo, algún cuerpo extraño que puede perpetuar la infección y eso puede hacer que la infección también progrese y se transforme en una celulitis orbitaria. Y dentro de las causas endógenas, podemos tener un paciente en el contexto de una bacteriemia o una septicemia, que es poco, pero puede suceder que por la diseminación hematógena pueda tener el paciente una celulitis orbitaria. Ahí hay un ejemplo de un paciente con endocarditis, donde tal vez un émbolo séptico que estaba instalado en una de las válvulas cardíacas pudo haber viajado y llegado hasta la órbita y pudo haber desencadenado una celulitis orbitaria, así como también en el contexto de un paciente con una endoftalmitis, ya sea una endoftalmitis endógena, como dice bien su nombre. Y también hay algo que tenemos que tener en cuenta en pacientes inmunodeprimidos. Por ejemplo, en pacientes diabéticos, en pacientes con uso crónico de corticoides, pacientes con procesos linfoproliferativos, neoplásicos, o pacientes con enfermedades autoinmunes. Recuerda que acá en Paraguay no es infrecuente el lupus, no es infrecuente la enfermedad tiroidea. En estos pacientes tener en cuenta los gérmenes oportunistas. Y en algunos de los casos, los hallazgos pueden ser los hongos. Podemos tener aspergillus, así como podemos tener al mucor como agente etiológico. Y tenemos que tener en cuenta que el mucor es un hongo muy agresivo, muy invasivo. Toda vez que tenemos un paciente con sospecha o que constatamos y tenemos la certeza de que es mucor, muchas veces al ver la tomografía podemos ver que los tejidos vecinos también están involucrados. O sea que es como que carcome la órbita, el contenido orbitario y las paredes de los senos paranasales, y nosotros al ver la imagen podemos ver como si fuera toda una sola cavidad. Entonces el mucor es un germen muy agresivo, muy invasivo, y tenemos que actuar rápido porque avanza de manera rápida, y se están viendo en el contexto de la pandemia de COVID varios colegas oculoplásticos especialistas en órbita que van juntando casos y van refiriendo casos de pacientes con COVID que presentan celulitis por mucor. Entonces, nosotros deducimos que debido a la inmunodepresión, al ser un germen oportunista, el mucor se presenta más frecuentemente en pacientes con COVID, pero hasta ahora no hay una asociación COVID, celulitis orbitaria y un agente etiológico en particular, sino que todo en el contexto de la gran inmunodepresión que presentan los pacientes. Ahora sí puede pasar la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es el cuadro clínico entonces de un paciente con celulitis orbitaria? Obviamente, al estar comprometido todas las estructuras del contenido de la cavidad orbitaria, vamos a tener una gran disminución de la agudeza visual. Si ustedes pueden ver al paciente en la lámpara de hendidura, probablemente el segmento anterior esté, dependiendo de la causa, alterado. Por ejemplo,
Un paciente con una proptosis importante y mucho edema puede presentar quemosis conjuntival, puede presentar alteración corneal, una cámara estrecha, puede tener alteración del reflejo fotomotor alterado y también puede haber una importante limitación en la motilidad ocular. Entonces, un paciente con celulitis orbitaria probablemente no tenga una motilidad ocular normal. Y la severidad de esa limitación va a depender de hasta qué nivel de las estructuras de la cavidad orbitaria estén afectadas. Y por supuesto, al fondo de ojo podemos encontrar edema del disco óptico. Puede ser unilateral o bilateral dependiendo del cuadro clínico, y también el Glasgow del paciente va a variar dependiendo de cómo este paciente está evolucionando. Siguiente, por favor. Aquí tenemos para comparar la conducta en un paciente con celulitis orbitaria y celulitis periorbitaria, ya sea en un mismo país, varios autores difieren, y si tenemos en cuenta, por ejemplo, España, con Estados Unidos, con el Reino Unido y con Canadá, ven cómo los esquemas son totalmente diferentes. Si ustedes me preguntan a mí como oftalmóloga y yo le pregunto a un infectólogo, mismo acá en Paraguay, porque para hacerles las clases le pregunté a gente de la Sociedad Paraguaya de Infectología si tenían un manual o un protocolo, y realmente no hay un manual universal. Entonces, cada servicio adopta diferentes tipos de esquemas en base a la disponibilidad. Por ejemplo, hay países en donde no hay cierto antibiótico, entonces su primera línea sería otra. Pero lo que ustedes tienen que saber es que básicamente tenemos las cefalosporinas aquí en Paraguay disponibles, y si es una preseptal o periorbitaria, probablemente yo use una cefalexina o use amoxicilina con clavulánico o amoxicilina sulbactam, si es que es vía oral mi tratamiento, cefalexina si fuera endovenoso, y si fuera orbitaria, obviamente en forma empírica vamos a actuar con una cefalosporina de mayor espectro de tercera generación, pero luego idealmente vamos a hacer un cultivo para tratar de tener un antibiograma y poder hacer el tratamiento y el esquema en base al antibiograma de cada paciente. Si fuera un hongo, vamos a hacer anfotericina, y si fuera un antiparasitario, que es muy infrecuente, vamos a hacer también tratamiento específico. Pero estos son los esquemas que ustedes tienen que manejar, y es importante siempre que tengan el cultivo y el antibiograma para basarse en el paciente y hacer tratamiento de forma específica. Sepan que siempre los tratamientos empíricos nosotros los iniciamos, y en las primeras 48 horas o mientras tengan el resultado de los cultivos, ustedes ya van a ir rotando al antibiótico en base al antibiograma del paciente, o probablemente si es sensible no necesiten rotar de antibiótico. Siguiente. Los diagnósticos diferenciales son muy importantes ante un paciente con celulitis orbitaria. ¿Por qué? Porque hay muchas patologías que pueden tener signos y síntomas similares y ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque, como anécdota, tengo un paciente que estaba siendo tratado como celulitis orbitaria, internado en un servicio, recibió corticoides, recibió antibiótico, recibió todo, y creo que en forma empírica le estaban haciendo una mezcla de cosas, y en las imágenes veíamos algo característico. O sea, tienen que saber interpretar las imágenes. No estaban afectadas las estructuras de la cavidad orbitaria como normalmente se afectan en una celulitis, como vamos a ir viendo en el transcurso de la clase, y era un linfangioma, o sea, era un tumor. Entonces, un paciente con proptosis, con edema de párpados, no podemos casarnos de buenas a primeras con el diagnóstico de celulitis orbitaria solamente porque tiene disminución de la visión y limitación, sin empezar a estudiar y descartar los demás cuadros. Entonces, en Paraguay, como la patología tiroidea es endémica, lo primero que tienen que hacer es el diagnóstico diferencial con una orbitopatía u oftalmopatía tiroidea. Entonces, un paciente con orbitopatía tiroidea probablemente sea una mujer en la edad media de la vida, porque la patología tiroidea es más frecuente en el sexo femenino, que puede presentar una proptosis uni o bilateral, que puede presentar, si fuera unilateral, sería la probabilidad mayor de confundirnos con una celulitis orbitaria, porque
en la mayoría de los casos es también unilateral, pero puede estar asociado a una retracción palpebral. Al estar asociado a retracción palpebral, ya sea del párpado superior o del párpado inferior, empezamos a pensar en que podría ser una patología tiroidea. Obviamente el contexto clínico del paciente ya nos va a orientar. Si en la ecografía tiroidea vemos presencia de nódulos o un bocio difuso, muchas veces la glándula puede estar incluso normal, pero en su laboratorio vemos un perfil tiroideo donde los anticuerpos se encuentran alterados, la antitiroperoxidasa, antitiroglobulina, anti-TRH, ahí ya nos orienta un poco más. ¿Por qué les digo los anticuerpos? Porque no necesariamente el perfil tiroideo va a estar alterado en un paciente con orbitopatía tiroidea. Podemos tener un paciente con orbitopatía tiroidea y un perfil tiroideo normal, y todavía no descartamos ni la celulitis orbitaria ni la orbitopatía tiroidea. Podemos tener un paciente con orbitopatía tiroidea y perfil tiroideo con hormonas elevadas, o podemos tener con un perfil tiroideo con hormonas disminuidas. Entonces, lo importante para hacer el diagnóstico diferencial es si es un paciente con proptosis, retracción palpebral, unilateral y perfil tiroideo que no me llame la atención, son los anticuerpos. Ahí nos define que es una orbitopatía tiroidea realmente. Ahora, una miositis orbitaria, o sea, solo un músculo extraocular o algunos músculos extraoculares en forma aislada, afectos, ¿nos pueden confundir con una celulitis orbitaria? No, pueden confundir. En Paraguay, otra vez, ¿cuál es un germen endémico que tenemos que pensar? La tuberculosis. O sea, el Mycobacterium es un germen que puede dar miositis en forma aislada y puede justo tener la suerte el paciente de tener un músculo extraocular, o sea, su única miositis ser por un músculo extraocular. Y ahí, nuevamente, la biopsia es lo que nos va a dar el diagnóstico. Una miositis orbitaria podemos tener en el contexto de un paciente con un linfoma orbitario. Entonces, también la biopsia y la realización de la inmunohistoquímica de esa biopsia, no solamente la tinción con hematoxilina eosina, nos va a orientar al diagnóstico. Un absceso orbitario, vamos a ver más adelante en la clasificación de Chandler en qué consiste y que también es un diagnóstico diferencial de una celulitis orbitaria. Así como también un trauma o la presencia de un cuerpo extraño, el radomiosarcoma, que también es una causa de proptosis, pero es debido a una tumoración, es maligna, de los músculos extraoculares y es de una rápida progresión en pacientes jóvenes. Así como también el melanoma puede ser otro diagnóstico diferencial. Y el retinoblastoma también hay que tener en cuenta porque también puede causar proptosis, puede haber edema de párpados, pero aquí puede encontrarse la característica leucocoria, pero no todos los pacientes en estadios iniciales van a tener leucocoria, que es la pupila blanca, que es cuando ya estamos ante un tumor de mayor tamaño. Y también no olvidar las vasculitis. Por ejemplo, la poliangiitis, la anteriormente denominada granulomatosis de Wegener, puede presentarse como un cuadro que simule una celulitis orbitaria que puede ser unilateral o bilateral. También puede tener disminución de la visión, alteración importante de la motilidad ocular, puede llegar a tener una edema de papila, o sea, puede llegar incluso a tener trastornos intracraneales, puede haber una meningitis, una paquimeningitis hipertrófica en el contexto de un paciente con Wegener. Entonces, este paciente, ¿cómo vamos a llegar al diagnóstico? Haciendo una biopsia de los tejidos de la órbita que vemos al hacer el abordaje quirúrgico que nos llamen la atención y otra vez con inmunohistoquímica. La enfermedad inflamatoria idiopática de la órbita sería el diagnóstico al cual yo llegaría por descarte. Cuando no es nada de lo anterior, obviamente es idiopático. Entonces ahí yo llego al diagnóstico de enfermedad inflamatoria idiopática de la órbita. Es una patología que responde muy bien a los corticoides. Básicamente retroceden todos los signos y síntomas después de la administración de corticoides, pero puede tener recidivas, o sea que en otra oportunidad puede volver a suceder el mismo cuadro. Entonces, lo que se recomienda en estos casos es siempre hacer primeramente una biopsia y luego la administración de los corticoides. ¿Para qué? Para que podamos tener nosotros un diagnóstico. Si nosotros le damos primero los antiinflamatorios al paciente y luego hacemos la biopsia, probablemente en la biopsia no va a haber nada.
porque ya va a estar medicado. Entonces, normalmente es un diagnóstico por descarte, cuando no me salió nada en el cultivo, no encontré ningún anticuerpo, no me salió ningún germen, no me salió ningún nada neoplásico, y ahí me quedo con el diagnóstico de enfermedad inflamatoria idiopática de la órbita, que ahora ya están encontrando también etiología que puede estar asociado al IgG4, pero eso es todo otro capítulo. También hay que diferenciar la celulitis orbitaria de la fístula del seno cavernoso y de una ruptura dermoide. Siguiente. Ahora que ustedes tienen todo el pantallazo de cuáles son las posibilidades y el abanico de probables patologías que pueden simular una celulitis orbitaria, es importante que ustedes tengan en cuenta en qué casos entonces vamos a pedir un estudio de imagen, ya que pueden ser múltiples patologías. Bueno, antes que nada, le voy a pedir una imagen, ya sea una tomografía o una resonancia, a un paciente donde veo que tiene signos o síntomas de una posible afectación orbitaria. Entonces, un paciente donde yo vi que tuvo una picadura y hay un simple edema de párpados, me permite una apertura ocular y veo que tiene una motilidad ocular conservada y reflejo fotomotor conservado, yo por la clínica puedo decir que es una celulitis periorbitaria e iniciar el tratamiento empírico y no necesariamente irradiarle al paciente con una tomografía. Ahora, si yo sospecho de una afección orbitaria, abro un poco la hendidura palpebral, veo que le pongo un estímulo luminoso, no veo que se mueva su pupila, no veo que haya una motilidad ocular conservada, o no me mueve el ojo, o me mueve muy poco, bueno, en ese caso sí voy a tener que pedir una imagen. Entonces, paciente con proptosis, paciente con irritación, paciente con visión doble, visión borrosa, visión disminuida, por supuesto que le voy a pedir una imagen. En un paciente en donde veo una leucocitosis con neutrofilia importante, donde sospecho que esa celulitis preseptal está progresando a algo más, también puedo pedirle imagen. Y en pacientes donde veo que la extensión de la lesión va más allá de solo el borde palpebral. O sea, donde yo no solamente delimite que es solamente una blefaritis, un orzuelo, un chalacia o una simple picadura o una dermatitis. Siguiente. También voy a pedir imagen en pacientes donde yo veo signos o síntomas de afectación del sistema nervioso central. O sea, paciente que deteriora Glasgow, paciente que estaba Glasgow 15 de 15 y de repente empieza a estar obnubilado, sobre todo si es niño, que vemos que está letárgico, vemos que está con astenia, que está disminuyendo, entonces su aspecto clínico voy a volver a pedirle estudio de imagen. Anterior, por favor. También voy a pedir examen de imagen, ya sea tomografía o resonancia, dependiendo de lo que yo quiera estudiar. Ustedes tienen que saber que si yo quiero identificar estructuras óseas, voy a pedir una tomografía. Pero si yo quiero estudiar los tejidos blandos, en ese caso voy a pedir una resonancia para ver cómo está la grasa, cómo están los músculos troculares, cómo está la vaina de mielina del nervio óptico, cómo están las meninges. Ahora, en otro caso en que tengo que pedir imagen, también es ante un paciente que no colabora para la exploración, ya sea en el consultorio o si se encuentra internado en la sala. Por ejemplo, niños pequeños, menores de 1 año, o pacientes con trastornos psiquiátricos que no puedan colaborar con el estudio. Por supuesto que si no puedo examinarle en el consultorio, voy a pedir un examen de imagen para salir de dudas. Y también en un paciente en el cual yo le inicié el tratamiento empírico con antibiótico-terapia, ya sea vía oral o vía endovenosa, y no veo mejoría entre las 24 o 48 horas de iniciado el tratamiento, voy a pedir indefectiblemente un examen de imagen. Siguiente, por favor. Y para tratar de entender el manejo, en la década del 30 Hubert hizo una clasificación que luego fue modificada por otros autores y finalmente en la década del 70 Chandler hizo una clasificación que hasta ahora también están viendo la factibilidad o no de seguir utilizándola. Pero Chandler la clasificó en 5 grupos. El primer grupo, siguiente por favor,
es la celulitis preseptal o periorbitaria, que es lo que acabamos de ver, en donde solamente se ve edema e inflamación de los párpados. Anterior, por favor. El edema e inflamación de los párpados no afecta, dijimos, el segmento anterior, por lo tanto, vemos reflejo fotomotor conservado, cornea transparente, la cámara anterior formada, globo ocular indemne, y en la imagen de tomografía, como se puede observar ahí, podemos ver que hay una sinusitis, que por contigüidad fue el que generó la celulitis, pero solamente veo edema de tejidos blandos. Entonces, solamente veo en ese ojo edema de párpados. Veo el globo ocular indemne, cristalino tópico. En ese corte se ve un poco de los músculos extraoculares que están normales, no están engrosados. Y el nervio óptico aparentemente tiene un trayecto normal. Siguiente. El siguiente grupo, según la clasificación de Chandler, es la celulitis orbitaria. Y ahí pueden comparar entre una celulitis periorbitaria, donde solamente se afecta el párpado y los tejidos y los anexos perioculares, versus una celulitis orbitaria donde el contenido de la cavidad orbitaria ya es el afecto. Entonces podemos tener afección sobre todo de la musculatura ocular extrínseca. Entonces, lo que les va a llamar la atención a ustedes no es solo el edema, sino es la proptosis que puede presentar el paciente, el reflejo fotomotor alterado y la limitación de la motilidad. Y ahora sí avanzamos, siguiente, al grupo 3, según la clasificación de Chandler, donde estamos ante la presencia de un absceso subperióstico. El absceso subperióstico es el acúmulo de pus solamente por debajo del periósteo, como se ve en la imagen, que está entre el hueso de la órbita y el periósteo. Este acúmulo se puede ver en la tomografía como una lesión de baja densidad, y es importante que tengan en cuenta la ubicación y las características, porque el absceso subperióstico va a finalmente tener que ser drenado, ¿sí? Entonces, al examen oftalmológico podemos encontrar un paciente con una agudeza visual disminuida, con una limitación otra vez de la motilidad ocular. En el segmento anterior, dependiendo, no puedo encontrar alteraciones, una proptosis importante. Siguiente. Y en el fondo de ojo puede que me encuentre no con un edema papilar, todavía no probablemente, pero la conducta es un drenaje quirúrgico urgente. Y la siguiente clasificación de Chandler es el denominado grupo 4, donde aquí ya estamos ante la presencia de un absceso orbitario. El anterior, por favor. En un absceso orbitario, a pesar de iniciar el tratamiento clínico, ya podemos tener una mortalidad de hasta el 30% de los casos. O sea que es una patología ya que tiene un pronóstico más reservado. Podemos tener una agudeza visual disminuida otra vez. Aquí, en este caso, ya tenemos una oftalmoplegia severa, o sea, probablemente tengamos un ojo congelado, un ojo que no se mueva en ninguna dirección, una proptosis importante, y esto ya puede llegar incluso a la ceguera. Las pupilas, por supuesto, si hay afectación del segundo par y el tercer par, va a estar alterado nuevamente. Siguiente. Ahí se ve en la imagen, no sé esa raya amarilla si se puede sacar, pero lo que quería mostrarles en la imagen es la afectación ya difusa. Aquí estamos en la trombosis del seno cavernoso, que es el grupo 5. En la trombosis del seno cavernoso, como ven en la imagen, la estructura afectada está ya en el vértice prácticamente de la órbita. Por lo tanto, es importante que sepan los reparos anatómicos que están involucrados y que están en la vecindad junto con el seno cavernoso para poder entender la clínica que puede presentar el paciente. Siguiente. Entonces, cuando vemos el seno cavernoso en una imagen y lo extrapolamos en un dibujo anatómico para académicamente poder identificar las estructuras afectas, el anterior, por favor, vemos que el seno cavernoso rodea muchas estructuras. Por ejemplo, rodea o está en la vecindad del tercer par craneal, que es el motor ocular común. Si nosotros sabemos que afecta al motor ocular común, ¿qué estructuras piensan que van a estar dañadas? Nuevamente, la musculatura ocular extrínseca. ¿Por qué? Porque inerva el recto superior,
al recto inferior, al recto medial, al oblicuo inferior y al elevador del párpado superior. Entonces, teniendo en cuenta las estructuras que inerva el tercer par y que puede estar afectada en esta patología, vemos que puede estar una gran limitación de la motilidad ocular por solo la afectación del tercer par. Pero como también puede afectar al cuarto par, que es el patético, que inerva el oblicuo superior, también va a tener una alteración de la motilidad de este músculo. También puede afectar el sexto par, que es el motor ocular externo, que va a afectar al músculo recto lateral o recto externo. Por ende, es muy frecuente que tengamos una oftalmoplegia muy importante, que no se mueva el ojo, y también podemos tener alteración de la sensibilidad y la sensibilidad corneal. ¿Por qué? Porque está afectado el nervio trigémino, que es la rama sensitiva. Entonces, teniendo en cuenta todas estas estructuras, es muy probable que el cuadro de mi paciente sea muy severo y que este paciente esté internado con un Glasgow que no va a estar en 15, va a estar disminuido y va a depender de la evolución y del compromiso que tenga el paciente. Siguiente. Y otras complicaciones intracraneales que podemos tener, que están por fuera de la clasificación de Chandler, es la posibilidad de tener meningitis, ya sea en un 2%, pero la hay por la extensión a través del nervio óptico que puede llegar a las meninges. Podemos tener una oclusión carotidia en el 1% de los casos y también absceso epidural, subdural o incluso cerebral en otro 1% de los casos. Son pacientes ya muy graves. Siguiente, por favor. Y aquí tienen el manejo. Básicamente, si nosotros tenemos una celulitis preseptal, vamos a tener un tratamiento ambulatorio, el paciente va a tener solamente edema palpebral, probablemente yo le puedo resolver el problema con antibiótico terapia vía oral. Ahora, si además de edema de párpado hay edema del revestimiento orbitario, hay quimosis, una limitación de los movimientos, hay fiebre, a nivel de la tomografía veo un absceso subperióstico, el manejo ya va a ser antibiótico terapia intravenosa. Pero si hay aumento de la pérdida de la visión, progresión de los síntomas, ahí ya tenemos en la tomografía un absceso superióstico que desplaza la órbita e involucra la musculatura astrocular, o sea, se va volviendo absceso orbitario, probablemente mi algoritmo va a modificarse. Y del tratamiento ambulatorio e intravenoso, probablemente voy a requerir intravenoso, pero con internación. Y voy a evaluar a mi paciente en 24 horas para ver la necesidad o no de un abordaje quirúrgico. Probablemente, si yo pienso en que tengo que entrar a drenarle al paciente, dependiendo de la localización, ya voy a estar armando mi equipo y no solamente el oftalmólogo especialista en órbita va a ser el que va a entrar en quirófano. Probablemente voy a ver con el maxilofacial, si es camerita, o con el otorrino, o con el neurocirujano, para en forma multidisciplinar abordar a este paciente. Y si mi oftalmoplegia evoluciona con una pérdida de la visión, con proptosis, ya vemos mayor compromiso de los tejidos orbitarios, grasa orbitaria y ruptura del periósteo, ahí no se discute y va a ser antibiótico terapia intravenosa y un drenaje quirúrgico de urgencia. Entonces se dan cuenta que a medida que evoluciona el cuadro, mi conducta también va a ser de mayor intervención. Entonces, en esto se basaba Chandler para hacer su clasificación, para ayudarnos y orientarnos en la terapéutica. Siguiente, por favor. Actualmente algunos autores están tratando de discutir de si esta nomenclatura es la adecuada realmente o no. Vemos que del 30 al 70 no hubieron muchos cambios con respecto a la clasificación, porque si hacemos la comparación y el paralelismo, son similares entre lo que hizo Hubert y lo que hizo Chandler. Pero desde el año 2018, siguiente por favor, ciertos autores, el doctor Augusto Velasco, que es un especialista oriundo de Ribeirão Preto en São Paulo, y el doctor Richard Allen, coincidieron en que esta terminología realmente no está siendo la más adecuada para denominar a la celulitis preseptal. Para ellos, no todo edema de párpado es necesariamente celulitis preseptal, porque si tenemos en cuenta la nomenclatura o las definiciones dadas por Chandler, Chandler dice que edema de párpado es celulitis preseptal.
Entonces, no todo cuadro que conlleva un edema palpebral nada más implica una celulitis preseptal. Y también ellos dicen que no toda celulitis preseptal o periorbitaria necesariamente va a evolucionar a una orbitaria. A veces una celulitis orbitaria se origina, como vimos en la patogenia y en las etiologías, no necesariamente de una celulitis preseptal, se puede originar por algo endógeno, por una bacteriemia, una septicemia. Entonces, para ellos, acuñar el término de celulitis preseptal no es tan correcto, pero hasta ahora todavía seguimos utilizando la clasificación de Chandler para nuestro manejo terapéutico. Esto era todo lo que quería explicarles con respecto a celulitis orbitaria y periorbitaria. Está toda la bibliografía que utilicé para la clase. Y lo importante para mí es que ustedes salgan de la clase sabiendo los reparos anatómicos que tenemos que tener en cuenta para diferenciar una entidad de otra, cuáles son los signos clínicos que ustedes en el consultorio de oftalmología pueden identificar para poder determinar si una celulitis es preseptal u orbitaria, y por ende ustedes determinar una buena conducta y pedir bien los exámenes para no irradiarle al paciente sin necesidad o no subestimar el caso y sí pedir un estudio de imagen. Ustedes como residentes obviamente van a tener un tutor al lado, probablemente ese oftalmólogo que es su tutor también va a requerir una interconsulta con otros colegas, ya sea de medicina interna o de pediatría, entonces ustedes solos no van a abordar este tipo de pacientes. Pero es importante que ustedes sepan lo que tienen que hacer en caso de que se presente y cuáles son los diagnósticos diferenciales en caso de que haya necesidad y no se casen de buenas a primeras con un diagnóstico de celulitis. Nada más. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias, Mirta. La verdad, espectacular la clase. Gracias a Rodrigo también que nos compartió la presentación. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta, porque sí vemos casos, sobre todo los que hacen urgencias y eso que llegan de repente y qué antibiótico, así como dijo Mirta, ¿verdad? ¿Qué le doy? ¿Qué puedo pensar? ¿Le pido o no le pido tomografía? ¿Puedo esperar? ¿Cuándo le tengo que controlar? ¿Le mando al infectólogo? ¿Qué hago, verdad? Entonces, es muy importante y sobre todo la clasificación que nos dio, que es bastante bueno tenerlo a mano, qué sé yo, tenerlo en el teléfono de repente y mirar o tenerlo pegado por la consulta o por la urgencia para poder nosotros decir, bueno, este va más hacia esto que hacia esto, ¿verdad? Y también hay veces que los pacientes que tienen conjuntivitis bacteriana o incluso pueden tener un poquitito de edema palpebral y a veces no es, como dice Mirta, una celulitis preseptal per se, ¿verdad? Y bueno, en todo caso yo creo que hay que saber los tips que nos dio ella es el manejo del paciente y en los controles frecuentes. Entonces, muchísimas gracias, Mirta, te agradezco. Y Gracias, espectacular. Pati. ¿Nadie tiene ninguna pregunta entonces? Aprovechen, ¿no? Bueno. Voy a presentar entonces a continuación al doctor Walter Martínez Torres. Como ya dije, él es corneólogo, especialista en córnea y catarata y cirugía refractiva, y nos va a hablar hoy de trauma químico. Bueno, buenas noches a todos. ¿Qué tal les pareció esa clase de la doctora Mirta? Impresionante, impecable como siempre. Y lo que le faltó fue poner su número de teléfono para derivarle a los pacientes. Bueno, Voy a poner en el chat, Walter, ahora. tengo tu número, pero para los residentes. Bueno, ¿se escucha y se ve mi clase? Sí, se escucha y se ve. Muy bien, hoy me toca hablar de trauma químico, como fue la clase que me designó la doctora Fati. Yo actualmente me manejo en los servicios de oftalmología de IPS, la Fundación Banco de Ojos, y también hago mi práctica privada, ¿verdad? Y me desempeño en todo lo que es superficie ocular, córnea, catarata, segmento y refractiva, ¿verdad? Y me toca ver bastante de este tipo de lesiones, ¿verdad? Entonces vamos a empezar hablando de lo que es una emergencia y lo que es una urgencia y la diferencia, ¿verdad? La emergencia
es cuando hay un compromiso de la vida del paciente y una urgencia cuando hay un compromiso de la función ocular en este caso, ¿verdad? En la emergencia hay que hacer una intervención inmediata, ya mismo, en ese mismo momento, y en la urgencia es una atención inmediata, o sea, la urgencia puede convertirse en una emergencia. ¿Y por qué vamos a hablar de eso? Porque en estas quemaduras, traumas o quemaduras químicas son realmente, según la Academia Americana, la quemadura más frecuente, por ejemplo, la que es por álcalis, es una emergencia, ¿verdad? Y bueno, tenemos mecanismos de defensa al cual reacciona nuestro cuerpo ante los estímulos, ¿verdad? Los reflejos, ¿verdad? El dolor que nos hace reaccionar para poder alejarnos de la agresión, tapándonos los ojos también, el parpadeo, ¿verdad? La coloración del iris para poder protegernos de cualquier energía luminosa que pueda afectarnos más adentro, la retina, ¿verdad? El cristalino, ¿verdad? También la órbita, que nos protege, o sea, protege completamente los músculos, la inervación, el nervio óptico y el globo ocular, ¿verdad? Por sobre todo teniendo en cuenta que está alojado el ojo ahí y que eso realmente nos protege. Muchas veces eso nos salva de una lesión más severa. Y también hablaba de que hasta las fibras de nervio óptico, la decusación y todo nos evitan un mayor compromiso o un compromiso completo de la vía óptica en lesiones más agresivas, ¿verdad? Y la fotosensibilidad, que en este caso vamos a hablar bastante, que hace que cerremos los ojos cuando hay un estímulo que nos golpea la vista, digamos. Entonces, siguiendo con la protección fisiológica, tenemos el fenómeno de Bell, que es cuando un ojo no puede cerrar completamente por algún compromiso o una alteración nerviosa o oculomotora. Entonces, en la córnea y se desvía hacia arriba, protegiendo a esta de alguna agresión en el momento de que se produce el reflejo. De esta manera se defiende el ojo. Y el pH es muy importante, el potencial de hidrógeno, que es una manera de poder definir o clasificar los disolventes con los cuales podemos toparnos en el trabajo o en la casa, ¿verdad? Y en este caso, el pH del humor acuoso y de la lágrima es de 7.4 y evita la adhesión de patógenos a la superficie ocular. También tenemos lisosimas, que es óptima disolviendo la pared celular, la betalicina, la lactoferrina y la inmunoglobulinas, que son parte de las defensas presentes en la lágrima. La betalicina actúa mejor a pH 6 a 7.4 y está disminuida cuando hay alguna infección concomitante con herpes o hay desnutrición severa. La lactoferrina evita el metabolismo microbiano y las inmunoglobulinas son parte del sistema inmunológico humoral, cuyas principales son las IgA y IgG, que son responsables de defendernos de las bacterias. Clasificando las urgencias oftalmológicas, tenemos aquí las clínicas, que podemos dividir en oculares, generales e infecciosas. Las oculares, el síndrome de ojo rojo es una gran gama de pacientes y ojos que nos va a tocar ver en las urgencias. Y las generales, tenemos las asociadas con diabetes, hipertensión, asociadas con una enfermedad reumatológica, una artritis que perfora el ojo, por ejemplo. Las neurológicas, ¿verdad? Las neuropatías ópticas, el edema de papila, también se habló que el edema de papila en bilateral es una emergencia, también una emergencia en la que hay que actuar en segundos. La obstrucción de la arteria central, la retina, también se ve ahí como alteración visual aguda vascular, en la cual hay que actuar lo más rápido que se pueda, ¿verdad? Es muy difícil llegar nomás a tiempo en ese caso. Y un desprendimiento de retina también, que puede ser que está dentro de las urgencias, ¿verdad? Y las infecciosas, en la cual se puede ver
los patógenos que ustedes conocen, bacterias, virus, hongos, que pueden ser locales y generales, ¿verdad? Estas pueden generar queratitis, conjuntivitis, endoftalmitis, ¿verdad? Como se ven en las imágenes, ¿verdad? Bastante impresionantes las imágenes de esas urgencias. También están las traumáticas, que son producidas por algún agente agresor que daña el globo ocular y anexos, de las cuales las físicas se dividen en trauma ocular cerrado y abierto, ¿verdad? Que tiene una clasificación de trauma que guía en el manejo y en el pronóstico, que se llama de Birmingham. Es muy importante y van a leer a lo largo de la carrera. Y están las urgencias traumáticas electromagnéticas, que son las térmicas, y las que son por radiación. Las térmicas pueden ser por fuego, calor o frío, ¿verdad? Como ejemplo tenemos hielo seco, nitrógeno, ¿verdad? El calor genera un proceso inflamatorio que activa las proteasas del estroma corneal y genera una fusión del colágeno, ¿verdad? Y la severidad depende de la temperatura, del tiempo y la extensión de la lesión. Es autolimitada y lo que hay que realizar es una desbridación del epitelio necrótico desvitalizado, limpiar fondo de saco, oclusión compresiva con antibiótico y una buena analgesia. Luego están las que son por radiaciones, que son las radiaciones UV y las ionizantes. Las que son por radiación UV se puede dar por pantallas solares, soldadura, luz solar, ¿verdad? Y los síntomas inician un poco de manera tardía, 6 a 12 horas después. Es autolimitado. Y las ionizantes son por rayos X, radioisótopos y energía nuclear, que ya es mucho más compleja, en la que se da muerte celular, cambio del ADN, daño vascular, destrucción del tejido, ¿verdad? Y la severidad depende de la cantidad, tipo y proximidad a ese tipo de energía. Nada más, esto es la clasificación. Y el tratamiento es sintomático, ¿verdad? Lo que más vemos sería una queratitis punteada superficial, ¿verdad? Que puede ser, que se puede observar de esta manera en tinción con fluoresceína, ¿verdad? Y finalmente llegamos a nuestro tema, ¿verdad? Que son los traumas de índole químico, en el cual los principales son los ácidos y los álcalis. Aquí tenemos los álcalis como los más graves y más frecuentes, como habíamos dicho, y pueden ser gases, líquidos, sólidos, y pueden ser mixtos también. La gravedad dependería de la concentración y el pH, ¿verdad? Y la duración del contacto, el volumen, o sea, la cantidad de álcalis o ácidos, y la extensión en el globo ocular, y eso va a definir también la cantidad de ingreso, o sea, la penetración adentro del ojo. Aquí podemos ver que el pH neutro es 7, y para abajo de 0 a 6 son los ácidos, y más de 7 hasta 14 son los álcalis, ¿verdad? Y vemos algunas sustancias ahí, por ejemplo, el amoníaco, ¿verdad? Que es una sustancia alcalina por excelencia. La batería de autos es un ácido por excelencia, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué son las quemaduras de la superficie ocular? Se dan cuando hay una exposición a cáusticos o ácidos fuertes. Esa es la definición del MESH, ¿verdad? Y se dan más en hombres y jóvenes de segunda a cuarta década de la vida, y son casi el 20% de todas las urgencias de este tipo. Y 2/3 de estas son de índole laboral, y 1/3 se da en la casa, ¿verdad? Entonces hay que siempre prever, conocer ese tipo de sustancias, realmente esconder de los niños, que es lo que más urgente sería. Es un niño quemado por un álcali, sería algo devastador completamente, ¿verdad? Y la actuación debe ser inmediata. O sea, la persona que está en el momento del accidente con la persona afectada debe lavar el ojo, ¿verdad? Mucha gente no sabe, desconoce eso porque nunca vivió, o nunca leyó, o no sabe, o está en el campo, o tiene un accidente. Entonces es importante por eso conocer, saber y saber cómo actuar, ¿verdad? Lo primero sería lavar inmediatamente el ojo, ¿verdad? Es una emergencia, como se dice, y el tiempo aquí apremia. Entonces puede ser una lesión que afecte un ojo o los dos ojos, ¿verdad? Entonces tenemos a los álcalis, que generan una elevación del pH,
tienen una penetración mucho más rápida porque son lipofílicos y causan saponificación de los ácidos grasos de las membranas celulares, ¿verdad? Y eso genera una muerte celular temprana. La agresión genera un daño epitelial y eso hace que el químico penetre al estroma, destruyendo toda la matriz estromal, los proteoglicanos y las fibras colágenas. Entonces va a desestructurar completamente la córnea, que sabemos que la córnea está formada por fibras de colágeno que están perfectamente dispuestas para proveer una transparencia que nos permita el paso de la luz, ¿verdad? Y eso nos lleva a una disminución de la transparencia, como dijimos, y los efectos para la visión son completamente devastadores. Una vez en cámara anterior, aumentan también el pH del humor acuoso con un proceso inflamatorio fuerte que distorsiona el trabeculado y genera destrucción del iris, cuerpo ciliar, genera cataratas, ¿verdad? Y termina por generando una anestesia al paciente. Muchas veces no siente absolutamente nada porque también se dañaron o quemaron las terminaciones nerviosas de la superficie corneal, ¿verdad? Producen cicatrización severa de la córnea y el manejo efectivo sería la prevención y los primeros auxilios, ¿verdad? O sea, conocer eso, ya que se da en el trabajo. Todos los trabajadores que trabajan con este tipo de químicos deben conocer los primeros auxilios y deben tener todos los equipos de protección listos para prevenir esto, ¿verdad? Los álcalis, los más comunes son el hidróxido de amonio, que se ven fertilizantes, refrigerantes, agentes de limpieza, ¿verdad? Eh, Son de muy rápida penetración, no hay que combinar jamás con agua porque generan humo tóxico. Hidróxido de sodio, que es soda cáustica, el limpiador de lavado, de lavatorios, ¿verdad? Se utilizan en fábricas de papel, textiles, jabón, también de penetración rápida, hidróxido de potasio, eh, potasio cáustico que es muy corrosiva, ¿verdad? El hidróxido de magnesio que se ve en los fuegos artificiales que generan partículas que pueden quedar alojadas en la superficie, en el fondo del saco, ¿verdad? Eso hay que tratar como una quemadura muy severa, ¿verdad? Hay que barrer todo eso. El hidróxido de calcio, que es la lima, le llaman aquí, ¿verdad? Que se ve en cemento, en plástico, en blanqueadores, en limpiadores industriales, ¿verdad? Que tiene una más pobre penetración, pero sí se deja más tiempo y mucha concentración del químico, pues generan daños también. Entonces hay que divertir bien el párpado, hay que lavar, hay que hacer una doble versión, lavar, remover con el cotonete por debajo que no quede ninguna sustancia. Las más comunes son amoníaco y lejía, que se utilizan mucho por la pandemia para limpieza. Aquí vemos la cal, ¿verdad? Soda cáustica y el cemento, que es súper frecuente en construcciones, ¿verdad? Bueno, ¿qué es la saponificación? La saponificación se da cuando ingresa el álcali y destruye, se une al ácido graso, destruyéndolo, generando jabón, ¿verdad? Saponificación es la formación de jabón y una molécula de agua. Entonces, esto hace que aumente la presión intraocular por contracción escleral y daño trabecular, ¿verdad? Eh, el- la soda cáustica, al tocar el estroma desestructura la fibra de colágeno y la matriz estromal, ¿verdad? También produciendo lo mismo y en las horas consiguientes, de 2 a 4 más o menos, empieza a aumentar la presión también porque hay un aumento de lisozima y prostaglandinas, que eso hace que el trabeculado funcione de manera alterada. Entonces, ¿tan certero y severo puede ser este daño? Sí, ya que en 15 segundos el álcali puede alcanzar la cámara anterior y generar una muerte celular e hidrólisis corneal, ¿verdad? Es totalmente devastador, es muy severo, es muy rápido, de verdad es algo que hay que actuar demasiado rápido. El tiempo realmente es algo que es fundamental para poder disminuir los efectos
a largo plazo. Aquí vemos un trabajador bien protegido, ¿verdad? Entonces esta es la manera correcta de trabajar cuando podemos estar en contacto con ese tipo de sustancias. Y ahora entrando a los ácidos, tienen pH menor a 4, causan coagulación, a diferencia de los álcalis que generan saponificación, coagulación de proteínas en el epitelio y estroma, y esa coagulación hace de barrera ante la penetración de más ácido, ¿verdad? Delimita la lesión y los daños intraoculares son menores al no afectar la matriz estromal. Pero una sobreexposición genera activación de proteasa y genera más daño, ¿verdad? O sea, cuanto más tiempo, siempre es más severa la quemadura. Y tenemos el ácido sulfúrico que se puede ver en baterías, ¿verdad? Y en limpiadores industriales, que es muy frecuente es el accidente por explosión de baterías, que a presión tira el ácido y eso genera esta quemadura que puede ser severa, ¿verdad? El ácido sulfúrico, que puede ser lipohidrosoluble, entonces se adhiere muy rápido y penetra muy rápido la superficie, que se ve en refrigerantes, ¿verdad? El ácido fluorhídrico, que se ve como pulidor de vidrio, en refinería de minerales, ¿verdad? Y hay que tratar igual a los álcalis, ese tipo de ácido, porque son extremadamente severas y penetran muy rápido, ¿verdad? El ácido acético que se ve en vinagre, por ejemplo, dañaría, pero a muy alta concentración y exposición realmente no es muy agresivo, mucho menos que los otros ácidos. Y luego tenemos el ácido hidroclórico que tiene una pobre penetración y vemos aquí la imagen nada más, ¿verdad? La coagulación, ¿cómo se da? Se da cuando ingresa el ácido y entra en contacto con la superficie, coagula la proteína y esto genera una barrera, ¿verdad? Ese es el esquema mental que hay que tener. Entonces, a diferencia del álcali, el álcali sigue penetrando todo el tiempo y el ácido, lo que penetró, eso ya está, ya no penetra más y hay que actuar de la mejor manera, ¿verdad? En la clínica tenemos dos fases. La fase de destrucción directa por el químico, que es cuando se da el accidente, y la fase de reacción inflamatoria corneal que se da después. Pero teniendo en cuenta lo que es álcalis, eso sigue ocurriendo, ¿verdad? Se da el daño, pero persiste. Entonces, la destrucción del tejido no terminó cuando se dejó de estar en contacto con el químico. ¿Qué hay que hacer? Hay que actuar únicamente. ¿Cuáles son los signos iniciales que se ven? Isquemia perilímbica, ¿verdad? Daño, eso se da por daño vascular, conjuntiva y episclera, que se pueden ver áreas blancas avasculares alrededor del limbo, como se ve aquí en la imagen, y hemorragias subconjuntivales, que son signos de extravasación, y eso habla de que hay una necrosis del endotelio de los vasos de la superficie ocular, y habla de más severidad cuanto mayor isquemia perilimbar. Y puede haber úlceras corneales por necrosis del epitelio y se puede ver desde queratitis puntata hasta daño estromal profundo, produciendo un hueco, un agujero, una úlcera en la córnea, ¿verdad? Y a mayor tamaño y profundidad, mayor gravedad y daño de células madre de la córnea, ¿verdad? También vemos edema que generan una disminución total o parcial de la transparencia y se clasifican según la posibilidad de poder ver adentro. Hay una clasificación de eso, de edema, digamos. Entonces aquí vemos la isquemia perilimbar y el edema con disminución de la transparencia de la superficie ocular de la córnea. En cuanto a la severidad y pronóstico, tenemos la clasificación de Hughes modificada por Robert Holly-Vallen, que es una de las que están vigentes y tiene 4 grados. Las 1 y 2 tienen pronóstico bueno y se basan en el daño corneal y la isquemia de la conjuntiva limbar. Y eso es lo que nos da la predicción del daño a las células madre, que finalmente es lo que más importa, si las células madre fueron dañadas o no, porque eso es lo que va a producir un daño, un compromiso de la visión por daño de la córnea y disminución de la transparencia. Entonces, en el grado 1, solo hay lesión epitelial y no hay isquemia limbar. En el grado 2 hay una disminución de la transparencia corneal, hay iris visible con un poco de detalle y hay una isquemia limbar menor a 1/3.
El grado 3 tiene pronóstico reservado, hay una pérdida total del epitelio, hay una opacidad estromal importante y los detalles lipis se ven borrosos. Y el daño del limbo dice de que hay una isquemia de un tercio o la mitad, el 50%, digamos. Y el grado 4 tiene mal pronóstico, cornea opaca, totalmente blanca se ven en estos ojos, no se ve el iris o se ve muy poco. Hay una isquemia limbar de más del 50%. Lo que tiene esta clasificación es que clasifica al grado 4 como de las lesiones del grado 4 con mayor de 50% de isquemia limbar y no toma en cuenta el resto de la conjuntiva también, que es uno de los predictores. Pero también tenemos la clasificación de DUA, que tiene los grados del 1 al 6, y en el grado 1 el pronóstico es muy bueno, y este clasifica como horas de reloj, ¿verdad? Que hay 0 horas de afectación limbar, la lesión conjuntival 0%, por ejemplo, se basa en el porcentaje de alteración de conjuntiva y horas de compromiso del limbo, digamos, ¿verdad? Que es lo que más predice una afectación más severa. Los grados 2 y 3 tienen buen pronóstico, que son menos de 3 horas o entre 3 y 6 horas, ¿verdad? Y entre un 30 y 50% de daño conjuntival. El grado 4 de bueno reservado, de 6 a 9 horas de afectación limbar y entre el 50 y 75% de lesión conjuntival. Grado 5 de reservado a mal pronóstico, entre 9 y 12 horas de afectación limbar y casi 100% de lesión conjuntival. Y grado 6, mal pronóstico, todo limbo dañado y 100% de lesión conjuntival, o sea, toda la superficie dañada. Y el método predictor es el daño a las células madre, como dijimos, ¿verdad? Que ellos en su estudio como para clasificar tiñeron con fluoresceína rosa de Bengala, y en este caso la predicción no fue la isquemia, sino el grado de la tinción. Así de esa manera generaron la clasificación. Y es un poco más precisa según la mayoría de los autores, pero no existe consenso y no se sabe cuál es la mejor manera de evaluar el daño de células madre. Otra cosa que hay que tener en cuenta que no se tuvo hasta el momento al generar la clasificación es la profundidad de las lesiones que tal vez se pueda evaluar con OCT o las tecnologías CT SwebSource nuevas que tenemos disponibles. La presión intraocular, que es otro factor de pronóstico importante, ¿verdad? La afectación del cristalino, porque se sabe que se forman cataratas secundarias. Y la inflamación general del segmento anterior, que terminan totalmente por afectar a la visión, ¿verdad? Y la agudeza visual inicial, que también hay que tener en cuenta en la clasificación. El manejo inmediato, tomar la visión, porque eso es algo médico legal, aplicar anestesia, poner un bléfaro e irrigar directamente. Lo primero que hay que hacer antes de escribir la historia, antes de hacer eso, irrigar el ojo por un largo rato, media hora o 30 minutos. No es la intensidad, sino el tiempo. Cuanto más tiempo irrigamos, mejor para aplacar ese daño y mantener, para intentar reducir la severidad, disminuir la necesidad de cirugías y mejorar la agudeza visual final, porque eso es lo que produce lavar el ojo, ¿verdad? Esa es la función, no solo retirar el agresor, sino disminuir la severidad de la lesión, ¿verdad? Se emplea suero fisiológico, Rinker o lo que se tenga a mano, lo que sea, cualquier tipo de lubricante o gotas, agua, ¿verdad? Todo es importante y todo juega un papel fundamental en el pronóstico final. También se recomienda medir el pH con tiras de orina cada 15 o 30 minutos hasta neutralizar y llegar al entre pH 7 y 7.2 para dejar de irrigar. Y como habíamos dicho, remover los desechos sólidos que se puedan encontrar en el fondo del saco, removerlo mecánicamente, siempre bajo anestesia, ¿verdad? Y irrigar el fondo del saco también de manera profusa, no olvidando la cantidad de tiempo, ¿verdad? Esta es la manera de vertir con un hisopo. Hay otras maneras de versión también. El manejo agudo dependerá de la severidad. En lesiones leves, sin compromiso limbar o pérdida estromal, ya sea de grado 1 o 2, se puede utilizar antibiótico profiláctico, lubricantes, esteroides tópicos para prevenir la inflamación y producción de las proteasas que puedan destruir esa superficie. Y en lesiones severas,
Lo que hay que hacer es evitar el fallo epitelial y estromal para que evitar la pacificación, ¿verdad? Entonces hay que promover esa reepitelización, aunque es muy compleja, es difícil, no es fácil. Y la antiinflamación, hay que utilizar antibióticos y prednisolona bien frecuente en los primeros días. En lesiones severas, la terapia antiinflamatoria es fundamental. Los corticoides tópicos deben ser de inicio temprano, reducen el infiltrado inflamatorio, reducen la liberación de polimorfos nucleares y el riesgo de iridociclitis. También hay que saber que los AINES tópicos tienen mayor riesgo de generar un derretimiento de la córnea, entonces no se recomiendan en lesiones severas usar AINES. Prevención de daño a tejidos se puede dar con la administración vía oral de vitamina C y tetraciclinas, ¿verdad? Como la doxiciclina, por ejemplo, que tiene una evidencia científica muy buena a favor de mejorar la superficie ocular en rosácea y ojo seco y en abrasiones corneales, y en la dosis de 100 miligramos por día. Un largo tiempo eso se mantiene, por lo menos un mes, 2 meses, ¿verdad? Promover la repitelización corneal, ya sea las quemaduras generan ojo seco, entonces hay que usar siempre lubricantes libres de preservantes. Aquí en Paraguay no disponemos de los lubricantes monodosis, que son los reales, libres de preservantes. Tenemos los multidosis, que dicen no tener conservantes, o dicen que, por ejemplo, el sorbato de potasio, uno de los lubricantes que conocemos, se diluye al tocar la superficie ocular. Entonces, el mejor lubricante posible hay que proveer a este tipo de pacientes, ¿verdad? No dar un lubricante que tiene un conservante que pueda generar una alteración de la superficie otra vez, ¿verdad? No va a producir ningún daño directamente, pero es mejor siempre dar lo mejor, independientemente del costo, porque es una lesión muy severa y realmente el costo nos juega un papel a favor de lo que se podría ganar usando algo mejor, ¿verdad? Y tenemos el suero autólogo, que es un gran elemento para promover la restauración de la superficie ocular, porque tiene muchos factores de crecimiento, ¿verdad? Es rico en factores de crecimiento endotelial, ¿verdad? Tiene vitamina A. Y el plasma rico en plaquetas también, ¿verdad? Que de una manera muy similar de preparación, que eso se hace bajo estrictas normas. Se hace bajo flujo laminar, todo estéril. Y también tenemos, en lesiones severas se puede utilizar la membrana amniótica, ya sea liofilizada, criopreservada, en fresco, como se tenga, ¿verdad? Son urgencias y hay que usar lo que se tenga a disposición. Afortunadamente, después de muchísimos años de intentar que se pueda fabricar en algún lugar, esto en el centro del quemado, se tienen disponibles para el uso de cualquier servicio oftalmológico a través de la INAT, del Instituto Nacional de Ablación y Trasplantes. Se tiene disponible el acceso a membrana amniótica criopreservada, que es la membrana que mantiene todos los nutrientes para liberar a la superficie ocular, y se puede utilizar como parche o se puede utilizar como injerto, de acuerdo a la manera que se utilice. Entonces, en estas quemaduras ayuda mucho a desinflamar, a prevenir neovascularización, a disminuir la fibrosis, ¿sí? Utilizando en estas lesiones severas, ¿verdad? También para promover la reepitelización corneal se puede utilizar lentes de contactos terapéuticos, que pueden ser esclerales, que tienen una interfase de agua entre la córnea y la lente, y no tocan la córnea, se apoyan en la esclera, entonces son mucho más cómodas y proveen una hidratación bastante continua de esa superficie alterada. También se puede realizar un avanzamiento del atenon cuando hay una isquemia severa, en casos muy severos, ¿verdad? Por ejemplo, los de grado 6. Y por último se habla de tapones de los puntos lagrimales, punto en plaque, que son reversibles, ¿verdad? Eso tapona y evita el drenaje de las lágrimas. Lente de contactos blandos terapéuticos también se puede utilizar. Se puede utilizar Botox también para generar una oclusión mecánica, y una tarsorrafia para una oclusión permanente, más permanente, ¿verdad? Tarsorrafia parcial o total. La tarsorrafia es el cierre del párpado quirúrgicamente. Entonces eso hace de parche
para evitar la exposición de esa córnea que ya recibió una agresión. En el manejo agudo también debemos promover la reparación estromal. Como dijimos, podíamos utilizar la vitamina C o ascorbato, que es un cofactor en la reparación del colágeno y la síntesis de fibroblastos, que son células y materiales que tenemos en la córnea para poder regenerar eso. Y disminuyen el daño del cuerpo ciliar. El tratamiento inmediato es efectivo en prevenir ulceraciones de cementoceles y perforación, dice. O sea, la vitamina C, 2 gramos al día es bastante importante. De acuerdo a la severidad también se recomienda más, hasta 4 gramos, ¿verdad? Según lo que había visto en la literatura. También tenemos la clasificación de Hughes relacionada con el tratamiento y vemos que del grado 1 y 2, cuando hay una quemadura por álcali, que es la más severa, ¿verdad? Se utiliza un antibiótico tópico. Ahí dice ungüento, pero normalmente aquí utilizamos un colirio, ¿verdad? Y un lubricante libre preservante, un esteroide tópico y control hasta el cierre del epitelio. Y luego los grados posteriores, hay que hacer un control de esa inflamación, esteroide en la primera semana y disminuir progresivamente para prevenir también el riesgo de melting, de derretimiento corneal. Se utilizan cicloplégicos, analgésico vía oral, antibiótico tópico, doxiciclina, vitamina C, control de la presión y todos los días hasta que el ojo se pueda restablecer, digamos. Pero teniendo en cuenta la clasificación de DUA, que es la que a mí más me gusta y más me sirve, en los grados 1 y 2 el tratamiento hay que hacerlo con lubricantes muy frecuentes, siempre libre de preservante cada 1 o 2 horas o según necesidad, cada vez que haya molestias, ¿verdad? Moxifloxacina, una quinolona de cuarta, cicloplégico como la atropina cada 8 horas, acetato de prednisolona cada 3 horas por lo menos los primeros 10 días, ¿verdad? Hay que utilizar hipotensor o acetazolamida según si hay elevación de la presión. En los grados 3, 4 y 5, todo lo anterior y agregar vitamina C, citrato y ascorbato de sodio del 10% cada hora, que creo que eso no hay, pero se puede preparar de manera magistral. Doxiciclina oral, 200 miligramos al día. La membrana amniótica y suero autólogo, ¿verdad? Y en los grados, aquí por ejemplo se puede ver la membrana amniótica que colocamos en un paciente con una quemadura severa. Le pusimos doble membrana en este caso. Y aquí se ve ya con la membrana suturada. En este caso, lo ideal es hacerlo con pegamento tisular, pero no disponemos por el alto costo, entonces hacemos con sutura. Sutura continua que genera una buena adhesión a la superficie. Pero cuando la quemadura es muy severa, la formación de secreción, la misma inflamación de la superficie y la sustancia que siguen actuando hacen que la membrana se disuelva más rápidamente, entonces por ahí es necesario hacerlo varias veces. Y el control delante es muy importante, dar un seguimiento más rápido, más cercano, digamos. Y en el grado 6, la tenoplastia. Aquí nomás vemos una quemadura grado 6 que ya se resolvió, ahí se formó un granuloma que luego tuvo que ser liberado por el departamento de oculoplastia. Entonces, los oculoplásticos también nos ayudan mucho a manejar de manera interdisciplinaria estos casos, ¿verdad? Que hay acortamiento de fondo de saco conjuntival, el ojo se cierra prácticamente, el paciente tiene una limitación a los movimientos por ese simblefaron que se formó, está pegado, no puede mover el ojo, para el paciente es algo realmente desesperante, imposibilitante, frustrante, requieren tratamiento psicológico. Los pacientes van a ir con ustedes por mucho tiempo, por años van a ser pacientes de ustedes, ¿verdad? Entonces una vez que reciban eso, hacen lo que saben y luego derivan al especialista para poder manejarlo de manera más completa. Y finalmente tenemos que los objetivos son restaurar la transparencia, ¿verdad? Que esa superficie ocular se pueda normalizar y prevenir el daño glaucomatoso. Para el manejo crónico, tenemos empleamos el trasplante de células madre limbares
que cuando hay deficiencia se produce una conjuntivalización, como vimos en la imagen anterior, neovascularización, panos de los 360 grados, inflamación, ¿verdad? Y efectos epiteliales recurrentes que cuesta una enormidad cerrar, inclusive con toda esa medicación y con todas esas eh, medidas coadyuvantes para restablecer la superficie. Pero las condiciones tienen que estar dadas. El ojo seco o sea, no debe haber un ojo seco severo para que funcione el trasplante de membrana de células madre. Hay que tratar las alteraciones conjuntivales sin blefaron, hay que resolver todas las irregularidades de la superficie y debe haber por lo menos unos 3 meses sin inflamación de ser posible o más tiempo, ¿verdad? Normalmente los pacientes al año, más de 6 meses, recién se queda ya el ojo como va a ser y ahí recién se puede actuar, ¿verdad? El trasplante de células madre existen de dos maneras, autólogo y halogénico. El autólogo es cuando es del mismo paciente, que se puede hacer cuando hay daños unilaterales, y halogénico es cuando es de un donante, que puede ser de un donante vivo compatible o de un donante cadavérico, ¿verdad? Las maneras de hacer esto pueden ser con cultivo, o sea, se cultiva las células madre, se expande in vitro y luego se implanta en el ojo, o una biopsia limbar directa en quirófano, ¿verdad? Se puede hacer una resección del panus previo o se puede implantar directamente esas células, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta que la cantidad de horas reloj en el limbo que se va a retirar del otro ojo, por ejemplo, o de la otra persona, ¿verdad? Y tiene excelentes resultados. La literatura habla que hay una regresión de los vasos, una repitelización, un aumento de la transparencia corneal y una mejoría de la agudeza visual. Y aquí abajo puse unos nombres de las técnicas, ¿verdad? Que son las primeras. El CLAU, ¿verdad? El conjuntivo limbal autólogo, que es un trasplante conjuntivo limbar autólogo, ¿verdad? El trasplante halogénico queratolimbar, que es el CLAL. Después está el CLET, que es el cultivado, que se necesita un laboratorio especializado para poder expandir la célula. Y el SLED, que es el Simple Limbal Epithelial Transplantation, que es el más nuevo de todos, que en 2012 describió el doctor San Juan, que realmente a mí me gusta mucho en quemaduras unilaterales. Y vamos a ver algunas imágenes. Aquí vemos, en la imagen superior izquierda, vemos cómo me llegó un paciente de un ojo totalmente conjuntivalizado con con un pequeño defecto epitelial central que luego perforó. Entonces se le tuvo que hacer una cura terapéutica. Aquí en la imagen de la derecha se ve la cola terapéutica, la neovascularización del panus, disminución de transparencia, tiene un lente de contacto ahí puesto. Luego la imagen inferior izquierda ya es una imagen con el implante de la membrana amniótica, que se puso varias capas, una en el centro, haciendo de parche varias capas para tapar la perforación, y luego otra periférica para cubrir todo el ojo, más el implante de células madre alrededor de la córnea central, ¿verdad? Entonces la evolución al mes es muy notable. Aquí se ve la absorción de la membrana por la superficie ocular, la multicapa central tapando el DSM-2L que tenía, se persiste todavía, se ven todavía los puntos, al mes perfectamente siguen los puntos. Disminuyó notablemente la neovascularización, la transparencia aumentó muchísimo. La imagen de la derecha vemos la imagen a los 2 meses ya casi sin neovascularización, con muchísima y notable aumento de la transparencia corneal, ¿verdad? Luego a ese paciente le hicimos un trasplante corneal, entonces para que vean la manera de lo útil que es este tipo de técnica, ¿verdad? Y por qué realmente me gusta tanto. Y llegar a hacer esto es bien trabajoso. El paciente realmente no tiene conciencia de lo que llega a hacer, poder proveer de esto, ¿verdad? Y bueno, aquí vemos otro ejemplo en un paciente en el cual tuvo un cuadrante, un cuarto, un poquito más de daño. Ese es el ojo contralateral de un paciente que quedó ciego de uno de los ojos, completamente grado 6 de clasificación de duda al ojo derecho, ojo izquierdo, este es el ojo izquierdo,
tiene un cuadrante dañado y en la que se le practicó también un injerto de células madre con membrana amniótica y el resultado aquí, eh, el paciente en su ojo único viendo 20/50, 20/40 aproximadamente, y muy agradecido por poder dar la posibilidad de ver, de mantener la visión, ¿verdad? A pesar de haber perdido ese otro ojo. Y por último tenemos la queratoplastia o queratoprótesis, que pueden ser penetrantes o lamelares profundas, que vamos a hablar en una otra clase, es otro tema realmente. Pero es necesaria una buena función limbar. Existe la queratoprótesis de Boston tipo 1 que se hace cuando hay deficiencia limbar, también que es otra opción. Hay otros tipos de queratoprótesis que no vamos a hablar ahora. Y el principal problema es el glaucoma, ¿verdad? Y el fallo del trasplante. Aquí vemos más o menos una imagen. Lo que es el implante de la queratoprótesis es un material biocompatible que genera un espacio para ingreso de la luz y provee visión al paciente, ¿verdad? Y por último, dentro del manejo crónico de las complicaciones, tenemos el glaucoma que aparece en un 15% al mes más o menos, que genera depósitos en el trabeculado, disminuyendo la función del mismo, ¿verdad? Y hay una vasculopatía epiescleral que disminuye el drenaje escleral, hay una resistencia a ese drenaje luminoacuoso y pueden ser resistentes al tratamiento, por lo que hay que hacer una cirugía que también es compleja por la cicatrización, entonces hay que emplear alguna válvula de por ahí, entonces todo es muy complejo. Por último, como conclusiones, lo que hay que hacer es educar sobre la prevención de primeros auxilios, promover los equipos de protección, hay que educar al paciente para que se adhiera al tratamiento, que no pierda la esperanza, hacer un tratamiento conjunto con otros especialistas, ya sea oculoplastia, un corneólogo, ¿verdad? Eh, un especialista en vidas lagrimales, ¿verdad? Un psiquiatra, ¿verdad? El apoyo de la familia, que, que pueda educar al paciente también, porque hay muchos que sí van a perder completamente la ceguera, son pacientes que a veces son muy agresivos, a veces nos amenazan, a veces creen que estamos haciendo algo mal, cuestionan todo nuestro trabajo. Si el paciente es muy aprensivo, eh, consigue la información y te discuten la consulta y no es fácil tratar con este tipo de pacientes, ¿verdad? En los casos moderados, severos, el manejo agudo con especialista en córnea, como lo dije, y el manejo inmediato durante sí, eso sí puede cambiar el curso clínico. Jamás va a ser lo mismo un ojo que no se lavó, que no llegó a tiempo, que vino una semana después, que un ojo que se lavó a tiempo, llegó rápido a la consulta o tiene un servicio médico en el trabajo, ¿verdad? Entonces, este tipo de urgencias, las urgencias químicas y por sobre todo las que son por álcali, que son bien frecuentes, le va a tocar ver, le va a tocar tratar y van a tener un montón de dudas. Entonces, asesórense con sus residentes superiores, luego con el especialista y ya con los seniors de mayor experiencia si tienen alguna duda. Y bueno, eso es lo que tenía para decirles y espero que les haya servido. Cualquier duda, estamos aquí. Muchísimas gracias, Walter. La verdad que espectacular la clase y gracias por compartirnos tus experiencias y tus casos clínicos, porque a muchos no nos toca ver eso, de como todo lo que se puede llegar a hacer en el paciente, ¿verdad? Incluso si puede llegar a tener un trasplante corneal para poder facilitarle, es genial, la verdad. Como decía, a veces el paciente no sabe todo lo que el médico hace y para que ese ojo se pueda salvar. Y sobre todo, como dijiste al inicio, médico legalmente hay que tener cuidado, son pacientes jóvenes, entonces la limitación para toda la vida que les puede causar el no recibir una ayuda inmediata es impresionante, como decís, quedarse con un ojo ciego o una ceguera legal en una edad laboral en el cual a veces la mayoría son los que tienen que llevar el sustento a la familia, es devastador, ¿verdad? El choque Y psicológico es realmente brutal. O sea, sí, para manejar este tipo de pacientes hay que tener experiencia en manejo de personas. Realmente hay que saber manejar a la persona. No es fácil para nada. Y eso van a tener que aprender. Y a mí el volumen de pacientes
me hizo aprender esto, ¿verdad? Los pacientes grandes están enojados con la vida, quieren culparle a cualquiera, quieren demandarnos, quieren... Yo ya he visto y he escuchado de todo, ¿verdad? En los diferentes servicios, entonces les puedo decir que no es fácil, pero que hay que explicarle con paciencia por sobre todo, no tomarse con el paciente, tener esa, esa humanidad de poder lograr que entienda, ¿verdad? Que fue un accidente, si es que fue un accidente, ¿verdad? Y nada, no es fácil, es grande y complejo. Y todo lo que tenga a su alcance, deben hacer por el paciente, lo que sea, lo que esté a su alcance y lo que no, todo lo que se pueda, para que vean que algo se hizo, por lo menos, ¿verdad? Ya que muchas veces no, médicamente no se puede resolver la lesión, ¿verdad? Sí, espectacular y también como dijiste, no olvidarnos de cuando llega rápidamente, por lo menos, o sea, anotar la visión y hacerle firmar también, explicarle y hacerle firmar, porque es algo que es un tratamiento a largo plazo, ¿verdad? Y, y bueno, yo no sé si alguien tiene alguna duda, algún residente, algo, acuérdense que les va a tocar en algún momento recibir este tipo de pacientes y no olvidarnos de que hay que el saber manejar de manera inicial, ¿verdad? Lavar, 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 lavar y lavar. Vertir sobre todo, no olvidarnos también. Y bueno, y si nadie tiene ninguna duda, este curso también lo que nosotros queremos es tratar de ofrecerles como es de inmersión, ¿verdad? A la oftalmología general, de cómo comportarnos en los diferentes episodios que vamos a tener en la residencia y también al terminar la residencia, ¿verdad? Estas clases de hoy son muy importantes porque son relativamente urgencias y que tenemos que saber manejar y, y estos tips que nos dicen y sobre todo tener un protocolo, ¿verdad? La idea es que podamos sacar de todo esto un protocolo de actuación, así como nos dijo Mirta, como nos dijo Walter, de qué tratamiento hacer cuando llegan casos leves, hacer esto, en casos moderados, hacer esto, en casos severos, hacer Fátima, esto. Sí. creo que Lucho quiere hablar. Ah, Luis, perdón. Yes. Hola, hola. Buenas noches. Solo quería recalcar entre todas las cosas que dijo Walter también, justo lo que dijo al principio, hacerle entender al paciente que lo que le pasó en el ojo, principalmente con una quemadura con un álcali, es una de las cosas más graves, si no es la cosa más grave que le puede pasar al ojo. Entonces, que vamos empezando con el paciente a saber que tiene algo grave, que él sepa que tiene algo grave, porque se va a hacer todo lo posible para ayudarle en lo que se pueda. Así es. Gracias, Luis. Entonces, no sé si quiere decir algo más, Walter o Mirta. Entonces, yo nada más les tengo que dar gracias porque realmente valoramos muchísimo a todos los disertantes que se toman su tiempo para hacer sus charlas, compartir sus experiencias, mostrarnos sus casos clínicos y la verdad que ojalá que todos los residentes, así como nosotros que estamos aprendiendo todos los días, podamos eh, al máximo poner nuestro empeño también en dar después las prácticas en nuestra tratar de nuestros pacientes diariamente, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por todo y nos vemos mañana. Gracias, Walter, y gracias, Mirta.